Buenos días, tardes, noches. En esta ocasión, en esta presentación, vamos a estar analizando todo lo que son los efectos del chocolate sobre la función cognitiva y el estado de ánimo. Pero primero, para introducirnos, vamos a hablar un poco sobre los orígenes de este delicioso alimento. El chocolate, como sabemos, a día de hoy en nuestra vida cotidiana es muy popular y tiene sus raíces en nuestro país México, donde se utilizaba por las antiguas civilizaciones como los olmecas, y todos estos pueblos fueron los primeros en domesticar la planta del cacao, al que se le atribuían propiedades raras, como raras me refiero místicas o curativas, llamándolo o cacagua o cacao. Esta planta también no solo era parte de su vida diaria, sino también de la cultura y mitología de las civilizaciones mesoamericanas, como son los mayas, quienes adoraban a Ixcacao, conocida como la diosa del cacao, y lo veían como una forma de regalo divino de parte de esta deidad. Y a lo largo de la historia el chocolate ha ido evolucionando. Primero consumido como una bebida por las élites de las antiguas civilizaciones, después fue introducido a Europa por los exploradores españoles en el siglo XVI. Con el tiempo, debido a avances como el proceso holandés y la industrialización, el chocolate sólido se convirtió en un dulce muy querido en Europa y América del Norte, extendiéndose a todos los rincones del mundo. Y aunque en la actualidad el cacao se cosecha principalmente en África, Indonesia y otros lugares, sigue siendo una parte fundamental de la cultura mundial, no solo como un alimento, sino también por sus efectos sobre la salud humana. El chocolate no es solo un gusto para el paladar, sino que también tiene un componente muy especial, el cual pues este grano contiene una riqueza en flavonoides. Estos son compuestos vegetales bioactivos que se encuentran en otros alimentos como el té y el vino tinto. Los flavonoides, conocidos por sus efectos antioxidantes, están siendo estudiados por sus potenciales beneficios para la salud, incluyendo efectos sobre el cerebro y el estado de ánimo, y más adelante estaremos abarcando más a detalle estos temas. Y bueno, a diferencia del cacao puro, que es la base no grasa del licor de cacao, el chocolate tradicional contiene cacao, manteca de cacao, azúcar y otros ingredientes que le dan sabor y textura. Por lo que realmente nos interesa hoy es cómo estos compuestos de cacao, especialmente los flavonoides, pueden influir en nuestra función cognitiva y emocional. Bien, ahora que hemos explorado un poco sobre la historia y el origen del chocolate, es hora de adentrarnos en los componentes que realmente pueden influir en nuestra mente y estado de ánimo. Este alimento contiene una variedad de ingredientes que tienen el potencial de afectar la función neurocognitiva, algunas de las cuales son bien conocidos por sus propiedades psicoactivas. Uno de los componentes más discutidos son los carbohidratos. Aunque tienen efectos conductuales conocidos, en esta revisión nos limitamos a los efectos que los carbohidratos pueden tener sobre el deseo de chocolate. Debido a la abundante literatura sobre los efectos de los carbohidratos y la glucosa en la cognición y la falta de estudios que se enfoquen específicamente en cómo los carbohidratos del chocolate afectan directamente las funciones cognitivas, no se profundizó en este aspecto en la revisión en la que se basa esta exposición. Pero los carbohidratos no son los únicos, también tenemos otro grupo de componentes psicoactivos que se encuentran en el chocolate, que son los flavonoles y las metilxantinas. Para este último específicamente serían la cafeína y la teobromina. Comencemos con la cafeína. El efecto más consistente de esta sustancia sobre el comportamiento es su capacidad para mejorar el estado de alerta y la función psicomotora,
especialmente en situaciones de fatiga. Sin embargo, se ha debatido mucho sobre si los beneficios cognitivos de la cafeína llegan a ser absolutos o si en los consumidores habituales simplemente alivian los efectos de la abstinencia de la sustancia. Y el chocolate contiene no solo cafeína, sino también otros, como la metilxantina, sino uno de los más relevantes, la teobromina. Este último es un compuesto derivado y metabolito de la cafeína, y aunque comparte algunas propiedades psicoactivas con esta última, su efecto es más leve. La teobromina se suele encontrar principalmente en el chocolate y es conocida por ser altamente soluble en grasa. Esto permite que se absorba en el cuerpo con mayor facilidad, alcanzando niveles máximos en el plasma 1 a 2 horas después de la ingestión. Ambas sustancias, tanto la cafeína y la teobromina, se unen a los receptores de adenosina en el cerebro, lo que puede tener un impacto directo sobre la función cognitiva. Por otro lado, como otro compuesto que se encuentra en el chocolate son los flavonoles. Son componentes esenciales del cacao que tienen un gran potencial psicoactivo. Estos compuestos se encuentran en muchas plantas como el té, las uvas, el vino tinto, las manzanas y por supuesto el cacao. Este último en particular es muy rico en flavonoides, especialmente en flavonoles, que son un tipo específico de flavonoides. Dentro de los flavonoles, el cacao contiene tanto monómeros simples como formas más complejas de flavonoides, como las procianidinas, que son diméricas, es decir, están formadas por 2 unidades de flavonoides. Dicha variedad es de gran interés en la investigación científica, pues ha demostrado que pueden tener efectos neurocognitivos mensurables. Bueno, ha habido una creciente cantidad de los estudios que investigan los efectos de la cafeína y la teobromina y los flavonoles del cacao, tanto de manera aislada como en combinación. Nos sugieren que todos estos componentes pueden tener un impacto importante en la función cognitiva y el estado de ánimo. A pesar de que el chocolate se consume principalmente como un placer gastronómico, su potencial como un alimento funcional capaz de mejorar el bienestar mental está siendo cada vez más reconocido. Una de las preguntas más intrigantes sobre el chocolate es por qué muchas personas experimentan antojos tan intensos de él. A lo largo de la historia se han propuesto varias hipótesis sobre cómo el chocolate puede influir en nuestros estados de ánimo y el comportamiento alimentario en general. Y algunos estudios sugieren que esto podría ser un fenómeno relacionado con la automedicación emocional. Las personas, por ejemplo, podrían recurrir al chocolate como una forma de enfrentar estados de ánimo bajo, estrés o incluso una depresión estacional. Bien, se han propuesto varias explicaciones sobre por qué los antojos de chocolate ocurren. Estas incluyen automedicación, o sea, el consumo del chocolate puede ser una forma de mejorar el estado de ánimo a través de la activación de neurotransmisores. También otro punto es la corrección homeostática, pues el chocolate puede ayudar a equilibrar niveles de energía o de sustancias químicas en el cerebro. También tenemos la experiencia hedónica, pues el chocolate, pues para algunas personas va a ser simplemente muy agradable, y estas mismas pueden consumirlo por el simple placer que les proporciona el sabor. Otro punto son la adicción a sustancias. Algunos creen que el chocolate podría generar una forma leve de adicción debido a sus componentes psicoactivos, aunque este argumento ha sido un tanto debatido. Y último punto tendríamos la alimentación emocional, pues muchas personas recurren a este alimento en momentos de estrés o emociones negativas. Además de las explicaciones que acabo de decir,
se ha demostrado que el consumo del chocolate activa áreas del cerebro relacionadas con la recompensa. En estudios de imágenes cerebrales se encontró que una bebida con glucosa que activa las mismas áreas del cerebro que el chocolate genera una sensación placentera. La corteza cingulada anterior y el cuerpo estriado, áreas vinculadas a la recompensa, reaccionaron más fuertemente a la glucosa que a la sacarina, lo que sugiere que la detección de carbohidratos puede activar sistemas de recompensa en el cerebro antes incluso de que los carbohidratos sean digeridos. Este hallazgo nos sugiere que el consumo de chocolate puede generar efectos de refuerzo positivo, contribuyendo a una sensación de bienestar inmediato. El chocolate también contiene varios compuestos que podrían influir en nuestro comportamiento, como son la cafeína, teobromina, tiramina y la feniletilamina, aunque algunos argumentan que las concentraciones de estos compuestos en el chocolate son demasiado bajas como para que tengan un efecto psicoactivo significativo. Otros han sugerido que estos ingredientes contribuyen a la sensación de bienestar que genera el consumo de chocolate. Un componente particularmente interesante es la teobromina, un derivado de la cafeína que se encuentra en concentraciones más altas en el chocolate y que, aunque actúa de forma más leve que la cafeína, también tiene un impacto sobre el cerebro. Pero en verdad el chocolate podría ser una forma de automedicación. Bueno, hay investigadores que han sugerido que el consumo de chocolate podría funcionar como una forma, sí, de automedicación, especialmente en casos de trastorno afectivo estacional o depresión atípica. Esto podría explicarse por la influencia que el chocolate tiene sobre ciertos neurotransmisores como la serotonina, que está involucrada en la regulación del estado de ánimo. También, más allá de la cafeína y la teobromina, el chocolate también contiene N-acetilcolaminas, que están relacionadas directamente con la anandamida, cual es un compuesto endógeno que actúa como un cannabinoide natural en el cerebro. La anandamida se conoce por sus efectos de bienestar y euforia, ya que activa los receptores cannabinoides en el cerebro. Y en este contexto se ha sugerido que los componentes del chocolate pueden interferir con la capacidad del cerebro para hidrólisis de anandamida, lo que podría potenciar una sensación de felicidad. También es muy importante señalar que otros factores individuales, como sería el género, la edad y el estado emocional, pueden jugar un papel clave en la magnitud del deseo por el chocolate. Las mujeres, por ejemplo, tienden a experimentar más antojos de chocolate, especialmente en relación con el síndrome premenstrual. Además, hay personas que se sienten restringidas en su dieta o que padecen trastornos afectivos, pueden ser más propensas a ceder a la tentación del chocolate como una forma de manejo emocional. Ahora hablaremos más a detalle sobre unos estudios que llevaron a cabo varios experimentos y así analizar de mejor manera todos los efectos que tiene el chocolate sobre los estados de ánimo. En uno de estos estudios revisados que examinaban este tema, particularmente después de inducir estados de ánimo negativos experimentalmente, uno de estos tantos experimentos intentó comprobar si el ejercicio, la imaginación guiada o 50 gramos de chocolate podían mejorar las emociones negativas relacionadas con la indefensión aprendida. Para inducir este estado de ánimo, para el experimento se utilizó una tarea muy difícil de resolver, o por no decir casi imposible. La hipótesis era que si la exposición a esta tarea generaría mayor ansiedad y mayor involucramiento en pensamientos irrelevantes,
Esto afectaría negativamente el rendimiento en una tarea posterior que sí era mucho más fácil de solucionar. Tras la inducción de la indefensión aprendida, se administraron chocolate, ejercicio, imaginación guiada a los participantes y luego se les asignó la tarea resoluble. Los resultados mostraron que los participantes expuestos a la tarea irresoluble presentaron niveles más altos de ansiedad que los que no fueron expuestos a dicha tarea. Pero las intervenciones que ya mencioné de chocolate, el ejercicio, mejoraron los niveles de ansiedad de manera similar al grupo de control que no fue expuesto a la tarea irresoluble. Aunque no se realizaron contrastes estadísticos variados, se observó que todas las intervenciones fueron eficaces para reducir la ansiedad. Esto sugiere que cualquier forma de intervención, más que una específica, puede percibirse como una forma de aumentar el control sobre la situación y disminuir la ansiedad. También ha habido otros estudios que inducían estados de ánimo negativos mediante fragmentos de películas emotivas antes de administrar chocolate y medir el estado de ánimo. Uno de estos estudios, específicamente de Match y Mueller, indujo estados de ánimo de tristeza, felicidad o neutralidad utilizando las mismas técnicas, pero en este caso emplearon un grupo de control. En este diseño, los participantes que recibieron chocolate, 5 gramos para ser específicos, mostraron mejoras significativas en su estado de ánimo negativo en comparación con los que recibieron agua mineral. Este hallazgo confirma que el consumo de chocolate puede reducir el estado de ánimo negativo inducido experimentalmente. Un segundo experimento en este estudio comparó los efectos de comer chocolate rico, por decirlo de una forma, y chocolate de no muy buen sabor. Esto para medir los estados de ánimo negativos. Los resultados mostraron que solo el grupo que recibió chocolate rico experimentó una mejora significativa en su estado de ánimo, aunque dicho efecto desapareció después de 3 minutos. Los autores sugieren que incluso una pequeña cantidad de chocolate puede mejorar el estado de ánimo negativo que se induzca a través de experimentos. En cuanto al chocolate negro, un estudio reveló que puede mejorar los perfiles metabólicos asociados con el estrés en individuos con alta ansiedad. En este estudio, los participantes consumieron 40 gramos de chocolate negro durante 2 semanas y mostraron una disminución en los niveles de catecolaminas y cortisol. Esto sugiere que el chocolate negro puede tener efectos sobre el metabolismo del estrés. Aunque el estudio no cumplió con los criterios de inclusión para la revisión, proporciona información relevante sobre los posibles efectos biológicos del chocolate sobre el estado de ánimo. También tenemos otro estudio donde se evaluó el efecto del chocolate sobre el estado de ánimo, pero en esta ocasión sin inducir un estado negativo previamente. Se investigó si los efectos observados en el estado de ánimo eran transitorios y se debían solo al consumo de un dulce. Después de consumir chocolate, manzanas o nada, los participantes mostraron una mejora en el estado de ánimo. El grupo que consumió chocolate experimentó una mejora más notable en su estado de ánimo en comparación con el grupo que comió manzanas, y este efecto fue evidente hasta 90 minutos después de consumir el chocolate. Sin embargo, también se reportaron mayores sentimientos de culpa en este grupo. Pero todo esto es hablando de una manera general. A continuación se abarcarán temas de los componentes individuales del chocolate y sus efectos que pueden tener en el estado de ánimo. Los efectos del chocolate sobre el estado de ánimo y la cognición se han realizado como resultado de componentes específicos del cacao, como la teobromina y la cafeína, que son activos psicofarmacológicamente. Hay varios estudios que se identificaron en la búsqueda bibliográfica
y examinaron las concentraciones de estos ingredientes activos para discernir posibles beneficios proporcionados por componentes individuales del chocolate. Por ejemplo, se realizaron 2 estudios doble ciego controlados con placebo, donde midieron los efectos del cacao en polvo frente a los de las metilxantinas, administrados en cápsulas opacas, con un contenido equivalente al de una barra de chocolate negro de 50 gramos. En el primer estudio, los participantes recibieron cacao en polvo, aproximadamente 11.6 gramos, o una combinación de cafeína de 19 gramos y teobromina de 250 miligramos. El estado de ánimo se midió usando una escala analógica visual dividida en 4 factores: activación energética, tono hedónico, apetito y tensión nerviosa / disfórica. Tras la administración, tanto el cacao en polvo como la combinación de cafeína y teobromina produjeron un aumento significativo en la activación energética, y el tono hedónico mejoró en ambos tratamientos, siendo más notable con la combinación de cafeína y teobromina. En el segundo estudio, los participantes recibieron diferentes dosis de chocolate con distintas cantidades de metilxantinas, y la activación energética y el tono hedónico aumentaron después de consumir las dosis de metilxantina. Por este efecto no fue estadísticamente significativo, y los autores concluyeron que, aunque las metilxantinas pueden contribuir a la popularidad del chocolate, hay otros factores como el sabor y los atributos sensoriales que podrían ser más importantes para explicar las ansias y el llamado de chocolismo. En cuanto a la teobromina, un derivado de la cafeína presente en el chocolate, su efecto ha sido menos estudiado. Algunos estudios preclínicos indicaron que la teobromina podría ser conductualmente inerte, aunque estudios más recientes mostraron que esta sustancia aumentó la excitación energética y aceleró el tiempo de reacción en comparación con un placebo. Otros estudios también compararon los efectos de la cafeína y la teobromina, concluyendo que la cafeína parece tener efectos más pronunciados sobre el estado de ánimo, mientras que la teobromina influiría más en la fisiología periférica como la presión arterial. Además, el componente de flavonoles de cacao ha sido analizado en estudios como el de Sculley, donde se administraron bebidas con diferentes dosis de flavonoides de cacao a adultos sanos. Los resultados mostraron que una de las dosis atenuó significativamente la fatiga mental, lo que sugiere que los flavonoides podrían tener efectos beneficiosos sobre la función cognitiva y el estado del ánimo. Bien, el siguiente tema a analizar son los efectos de los flavonoles del cacao sobre la función cognitiva. Hay varios estudios que han evaluado los efectos cognitivos de los flavonoles del cacao, particularmente las procianidinas, sobre la función cognitiva. Uno de los estudios más relevantes fue realizado por Francis y compañía, donde se investigaron los efectos de los flavonoles del cacao en la cognición y la activación cerebral mediante imágenes por resonancia magnética funcional. En dicho estudio, 16 mujeres de entre 18 y 30 años recibieron 150 miligramos de flavonoles de cacao y una bebida de control durante 5 días consecutivos. Al finalizar, realizaron pruebas cognitivas y se les sometió a una exploración de imágenes por resonancia magnética funcional. Aunque se observó un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y en la activación cortical tras la administración de los flavonoles de cacao, no hubo mejoras en el rendimiento en las pruebas cognitivas. Esto se pudo deber a que los participantes ya estaban entrenados en una tarea cognitiva relativamente exigente,
lo que habría minimizado la posibilidad de observar una mejora en el rendimiento. Por otro lado, otro estudio se realizaron durante 6 semanas en personas mayores de 60 años para evaluar los efectos neurocognitivos del consumo de cacao, donde a las personas se les hizo consumir 37 gramos de chocolate negro o 273 mililitros de bebida de cacao que contenían 397 miligramos y 357 miligramos de procianidinas respectivamente. Los resultados de este estudio tampoco mostraron efectos sobre la función cognitiva en tareas de memoria, velocidad psicomotora y atención selectiva, pero se observó un aumento significativo en la frecuencia cardíaca asociado con el consumo de cacao, lo que sugiere que, aunque los flavonoles no tuvieron un impacto cognitivo, los componentes bioactivos del cacao, como la cafeína y la teobromina, sí causaron efectos fisiológicos. También hubo un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, donde administraron a 63 voluntarios de mediana edad 250 miligramos o 500 miligramos de flavonoles de cacao durante 30 días. Aunque se utilizó una tarea de memoria de trabajo espacial para evaluar el rendimiento cognitivo, no se encontraron diferencias significativas en el desempeño entre los grupos de tratamiento y el grupo placebo. Este resultado podría explicarse por el diseño del estudio, que centraba la tarea en la activación más que en la mejora cognitiva profunda. Sin embargo, en dos estudios más recientes se investigaron los efectos agudos de los flavonoles de cacao sobre la función cognitiva. Scolei y demás personas realizaron otro estudio doble ciego, de igual forma controlado con placebo en 30 participantes, pero en esta ocasión eran adultos jóvenes. Los sujetos consumieron bebidas con 520 miligramos a 994 miligramos de flavonoles de cacao o una bebida control baja de flavonoles. Los resultados mostraron que tanto 520 miligramos como 994 miligramos de flavonoles mejoraron significativamente el rendimiento en una tarea cognitiva de sustracción en serie, aunque también se observaron más errores en una tarea adicional a mayor dosis de flavonoles. Los efectos